Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, antes de irme para la camita a descansar, eh, estaba pensando en dejarle algo por aquí. Entonces, eh, leyendo en Mateo 24, ya que hay tantas personas que no pueden entender que en Mateo 24 no se está hablando del fin del mundo, no se está hablando del fin de los tiempos, ni nada de eso, sino que se está hablando del fin de una era para pasar a otra era, y es la era del antiguo pacto para pasar a la era del nuevo pacto o la era cristiana. Eso era todo. Entonces, uno de los versículos que pone a la gente en jaque, que no pueden entender de que eso se entienda de otra manera, no pueden asimilarlo. No, 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 no. Ahí claramente lo dice así. Y así es como tiene que ser, porque tengo que llevarlo, traerlo desde aquel tiempo a mi tiempo. Desde aquel tiempo a mi momento. ¿Verdad? Y ese texto se encuentra Mateo 24, 14, donde muchos están trancados en este verso. Es imposible que ellos salgan de ese verso con otra mentalidad, que puedan comprender algo diferente, porque así se lo enseñaron los grandes evangelistas y maestros de escatología hace años atrás. Entonces, vamos a ver si yo puedo, como habrán sus personas, ¿verdad?, que dicen que este Rolando enseña mucho disparate. No hay profeta en su propia tierra, como decía Jesucristo. Entonces, vamos a ver. Los predicadores de dispensacionalistas que creen en la gran tribulación y el rapto secreto, o si la iglesia pasará por la gran tribulación y todos los cuentos de los cuentos, entienden de que este pasaje obviamente dice de esta manera, pues se debe de coger así como está, ¿verdad? Pero trayéndolo desde aquel tiempo a mi tiempo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo ve? Repito, Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, si este fuera el único versículo que hubiese en Mateo 24, tú lo lees y tú dices, tiene como que un sentido de que el evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero para que entonces venga el fin. Sí, normalmente pensarías eso. Tendrías que ignorar todos los otros versículos. Pero como yo no los ignoro, pero tampoco los voy a leer ahora, sino que me especifico en este que está aquí, pero conociendo el significado de los otros versículos, digo, si los otros versículos están hablando de un cambio de era y no de un tiempo final, como vendrá el fin, sino que mira, todavía era necesario que viniera por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, la destrucción del templo,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ve que está hablando de un lugar específico. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Por qué? Porque Jerusalén sería sitiada por el ejército romano. Entonces, eso es la cuarta bestia, que se sabe que era Roma, el libro de Daniel. Entonces, huyan, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y por ahí puedes seguir leyendo y tú dices, esto como que está hablando algo de aquel tiempo, del momento en que se estaba hablando. Pero seguimos. Veremos si yo puedo probar, leyendo un par de versículos, si la palabra mundo aquí es mundo actual, en el que se escribió, ¿verdad?, el libro, o un futuro, un mundo futuro. ¿Entiende? Bueno, vamos a ver si lo que los otros pasajes que voy a leer le hacen significado, le hacen justicia a ese texto. Hacerle justicia al texto, no a una denominación, a la palabra, al texto. Ok. Podemos ir a Hechos, capítulo 2. Vamos a Hechos, capítulo 2. Vamos allá. En Hechos, capítulo 2. Dice. Vamos a leer del 5 al 11 primero. Del 5 al 11. Dice así. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Estaba Estados Unidos ahí? Sí, porque si vamos a coger todo este tipo de versículos que dicen mundo, naciones, cosas así, pues vamos a traerla a nuestro tiempo. Pues entonces quiere decir que había gente aquí de Puerto Rico. Sí, no, estuvimos ahí. Hubieron gente de México, sí, estuvieron ahí. De Canadá, estuvieron allí en el día de Pentecostés. Hubieron gente de Argentina estuvieron allí. Hubieron gente de Hawái estuvieron allí. Porque dice claramente, de todas las naciones bajo el cielo. Si esa fuese la mentalidad, pues tenían que estar todas las naciones de mi tiempo, en el momento que yo estoy leyendo esta Biblia, en 2022, pues quiere decir que estuvimos allí. Si yo voy a aplicar eso a mi tiempo. ¿Entiende la mentalidad? Bueno, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y empieza, miren, porque acuérdese, está hablando de que sería predicado este evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. A todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y aquí dice que de todas las naciones bajo el cielo. Y aquí en Mateo 24 dice, para testimonio a todas las naciones. El evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Va viendo. Entonces, el plan de Dios era que se predicara, ¿verdad?
el evangelio. Si vemos aquí el 8, el 1:8 de Hechos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces dice, ¿cuál era el plan de Dios para llegar a esto? Dice que había ese día de Pentecostés, había gente allí de partos, había medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, déjame explicarle a esa gente. Esto quiere decir que Dios tenía un plan para que el evangelio llegar a lo más lejos posible en el más corto tiempo posible. Bueno, ¿cómo estas personas entendemos de que estas personas sirvieron para este propósito? Hay que leer del 37 al 42. Dice así, del 37 al 42. Después de que Pablo predicó un mensaje de la palabra con denuedo, con ciencia, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿lo ve? Al oír esto, mire, al oír la predicación de Pedro, que diga, al oír la predicación de Pedro, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba. Acuérdese que aún Pedro, cuando dijo esto, si usted lee más adelante, va a entender que Pedro no tenía claro que el evangelio también iba a llegar a los gentiles. Las personas que estaban aquí, aunque tenían otras nacionalidades, eran judíos. Aunque fueran israelitas por descendencia de Abraham, o fueran convertidos judíos, como los hay muchos hoy en día. Convertidos judíos que después en realidad es capota y pintura nada más. Entonces, dice: porque para vosotros es la promesa, ¿ves? Él está hablando para ustedes. Cuando él dice porque para vosotros es la promesa, mayormente la mentalidad de Pedro en este momento es: para ustedes judíos es la promesa. Porque acuérdese que él no quería predicarle a los gentiles. Después que viene el encuentro con Cornelio, preparado por Dios. Pero en este momento, en su mentalidad, aunque es el Espíritu el que está hablando, Pedro como tal no está asimilando el mensaje. Entonces dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos los que están lejos, pero él no está pensando en los gentiles. Él está pensando para todos nuestros hermanos judíos que están lejos. ¿Entiende? Porque eso, cuando usted lee, tiene que ir pensando y meditando en todas estas cosas. No las puede dejar pasar para que pueda entender mejor por dónde va el asunto. Pero el plan de Dios
No era el plan de Pedro. Pedro entró en el plan de Dios. Esto fue todo orquestado por el Espíritu Santo. Entonces dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mire, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cuál generación? La generación la cual él estaba viviendo. Él no dijo, sed salvo de las perversas generaciones. Estaba hablando de la generación. Las generaciones tienen un término de tiempo. No son eternas. Ni duran un siglo. Él dice, sé salvo de esta perversa generación, porque Pedro comprendió Mateo 24 y él sabía que venía juicio para Jerusalén. Sé salvo de esta generación. Huyan de aquí. Obviamente, más adelante, pues él explicaría estas cosas a los nuevos convertidos para que entendieran el mensaje que Jesucristo les dio de tener cuidado, de no estar cerca de Jerusalén cuando esto pasara. Ahora, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 misioneros que iban a ir luego a sus tierras. Vamos a poner que fueran 2,000 de los 3,000 que iban a salir a sus tierras a predicar el evangelio. ¿Dónde iban a predicar el evangelio? ¿Dónde? Iban iban a los partos, a los medas, a los elamitas, a los de Mesopotamia, a los de Judea, a los de Capadocia, a los del Ponto, a los de Asia, a los de Frigia, a los de Panfilia, a los de Egipto y regiones más allá de África, sirenes, romanos aquí residentes como judíos, prosélitos, cretenses y árabes y por ahí para abajo. ¿Entiende? A todas las naciones. Ese era el plan del Espíritu Santo. Preparar el área, preparar el ambiente. Y entonces vendrá el fin. Pero vamos por ahí. Entonces vamos a Hechos capítulo 17. Ve, las cosas tienen explicación. No es lo primero que usted se crea que le venga en su mente. Bueno. No, porque este hermano está diciendo que sí, qué sé yo. Entonces, mire, yo he visto predicadores a veces que empiezan a explicar, ¿verdad? Profecías y estas cosas. Y nada más, ellos solo hablan. No, porque acuérdate que la Biblia dice en Daniel tal y tal cosa. Pero en realidad no leen. No leen de dónde sacan lo que están diciendo. O usan un solo texto. Y este único texto lo quieren compaginar con otros 27 textos que así lo sacan así. Mira, este de aquí, este de aquí, este de aquí. Entonces, como que el sentido de todo se pierde. Por eso están en un disparate terrible. Yo estaba escuchando hoy a el pastor de que se pasa debatiendo con los católicos. No, yo ni me acuerdo del nombre. Estaban preguntándole, haciéndole preguntas en un video sobre, ¿verdad? Profecía, el arrebatamiento y estas cosas. Porque pues él cree que el arrebatamiento es secreto. Él cree que el arrebatamiento es secreto y el que le estaba haciendo las preguntas cree que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. En eso, ¿verdad? Las cosas que... Mire, cuando yo acepté al Señor al principio, cuando el Señor me llevó por esto de estudiar profecía, pues, ¿qué pasa? Que yo entendía lo que me habían explicado, que si Gille Ávila, que si Rivas, que si uno de Fajardo que siempre iba al templo a hablar de eso, que también decía que nos íbamos antes del 2000, que Cristo venía antes del 2000, del Y2K y de todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa?
cuando usted empieza en esto de profecía, y si va por la línea de los dispensacionalistas, rápido va a creer, le van a decir que Cristo viene secretamente y se va a llevar a la iglesia y la gente va a ver la ropa y va a decirle, ¿dónde se fue todo el mundo? ¿Qué pasa? Que va a empezar por ahí. Pero luego de ahí, como las cosas no le van a cuadrar, le está hablando la voz de la experiencia y del análisis que he visto por tanto tiempo. Después que usted salga del rapto secreto, como no le va a cuadrar el Apocalipsis, viendo que en medio de lo que usted está leyendo en el libro, está viendo que es la iglesia, que la bestia está guerreando contra la iglesia. Usted lo va a poder ver. Pero ¿qué pasa? Todavía está estancado. Todavía se va a sentir estancado en el hecho de que le contaron que Cristo venía en un rapto secreto. Y que todas estas cosas van a pasar en el futuro. Como usted está amarrado con unas cadenas futuristas creadas por el dispensacionalismo, usted tiene las cadenas puestas. Usted no puede, su mente no puede salir de ahí. Yo le estoy explicando para que usted me entienda. Y esto es para los que le interesa el estudio de escatología y de profecía. Pues como usted va a estar todavía atado de que esto tiene que ser futurista, del anticristo y de todas estas cosas, que usted no las va a poder sacar de su mente, porque las tiene como una novela, porque en realidad esto es una novela. Lo que le han enseñado el dispensacionalismo es una novela. No es Biblia, es novela. Pues usted viviéndose la novela, lo próximo que va a entrar en un desacuerdo mental, intelectual, de lo que usted entiende y conoce, va a decir, no, pero es que yo estoy viendo a la iglesia pasando por la gran tribulación aquí. Yo veo a la iglesia aquí, así, y en la bestia haciendo guerra contra los santos, y va a llegar a entender que los santos son la iglesia de Cristo. Y que los dos testigos son la iglesia de Cristo, compuesta de israelitas y de judíos. Que diga, de israelitas, judíos, y de gentiles, ya sean griegos, romanos, africanos, así. Entonces, como usted va a ver eso, usted lo va a ver, por lo que me pasó a mí y que yo he visto ya que ha pasado con un montón de gente, como usted va a ver a la iglesia ahí en Apocalipsis, la va a ver. Si usted lo estudia bien, lo va a ver. Pues va a entrar en discrepancias con los del rapto secreto, que eran sus panas. Entonces de ahí van a decir, no, la iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación. La iglesia no pasa por la gran tribulación. La iglesia pasa por la gran tribulación. Y van a seguir, y los dos están erróneos. Y se van a jalar los pelos y puede que se tiren un par de llaves de kung fu y lo que sea. Y los dos están erróneos. Porque el dispensacionalismo no es inspiración del Espíritu Santo. Es una novela creada por la mentalidad de los hombres. No es lo que la Biblia muestra. Y después, si sigue estudiando, se va a dar de cuenta de que le estuvieron tomando el pelo, como me pasó a mí. Hasta que, ¿verdad?, pude recibir mejor información para asimilarla, para estudiarla. Yo le estoy siendo sincero. Usted puede pensar que yo le estoy diciendo tonterías y qué sé yo, porque son cosas que si usted no le presta, usted lo que yo le aconsejo es entienda lo que yo le estoy diciendo, preste oído, no lo crea.
Yo no le estoy diciendo que crea lo que yo le estoy mostrando por aquí, así. Ahora, si usted trata de entender lo que yo le estoy diciendo, va a ver cómo todo cuadra. Va a ver cómo cada pieza cae en su lugar. Como Pablo decía, me he vuelto yo vuestro enemigo por deciros la verdad. Va a ver cómo cada cosa encaja. Pero mientras siga creyendo en raptos secretos, va a saltar a que si la iglesia pasa por la gran tribulación y sabrá Dios a qué otra cosa salta. Y va a decir, ay, es que la forma en que tú lo dices es muy simple. A mí me gusta más tipo novela, más drama, más acción. Por eso han hecho tantas películas y novelas del anticristo. The Omen. Eso. Todas esas novelas y esos cuentos y películas salen del dispensacionalismo. Porque el dispensacionalismo es una novela. Como cuando te quieren mostrar algo de ciertos grupos de personas o de ciertos países que los quieren hacer ver como que son unos demonios o que son malos porque había que atacar a esos países por otras razones. Entonces, ¿qué hacen? Te llenan la cabeza con películas y novelas. Así es que funciona esto. ¿Qué están haciendo ahora? Tratar de cambiar todo lo que ya nos habíamos acostumbrado a ver en series, películas y todo esto. ¿Qué están haciendo? Cambiándole el sentido poco a poco, mezclando esto con aquello, y que si los chinos, que si los negros, que si los blancos, que si ya mismo Cristóbal Colón no era español, era chino, y ya mismo Washington no era, qué sé yo, de inglés o lo que haya sido, no sé, ahora es japonés, porque quieren hacer un reseteo mental para que usted se siga confundiendo. Porque la gente no quiere las cosas sencillas como son. Es tan sencillo decir o es hombre o es mujer. Como cuando usted nacen los perritos. ¿Y qué usted hace? Le levanta la patita y ve si es macho. Y le levanta la patita y ve si es hembra. Así de sencillo es. Pero ahora nos quieren decir a nosotros que no es así. Que podemos ser lo que nosotros queramos. Eso mismo hacen hasta con la Biblia. Porque ellos son así. Ellos son así. Engañadores, vividores, manipuladores. Todo por el mercadeo. Ahora, en esta leve pausa que di aquí, para que usted pueda ir viendo otras cosas, entender otras cosas, vamos a ir ahora, o, o yo creo que ni lo leí, Hechos 17, 5, 9. 17 del 5 al 9. Vamos a leer. Entonces los judíos, esto fue mientras Pablo predicaba, ¿verdad? Y incomodó a ciertas personas con su predicación. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos. ¿Se acuerda que he hecho ya? Yo no sé si usted ha visto otros videos que he hecho. Cómo Dios llamó a los judíos a celos por medio de los gentiles. Porque con otras lenguas, con otros labios, llamaré a este pueblo. Dios llamaría a los gentiles a celos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Ya usted sabe lo que quiere decir ociosos. Hombres malos,
y juntando una turba, alborotaron. Eso es como decir la ciudad. Es como decir hombres ociosos que están sentados esperando que alguien les pague un buen vino para emborracharse. Ociosos. Entonces venían, bueno, vamos, si van con nosotros y hacen tal cosa, les vamos a comprar tal cosa. ¿Entiendes? Los manipulan, los manipulaban. Dice, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Y como hacen algunos partidos políticos. Y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero. ¿Ves? Acuérdense que estamos hablando de Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo. Mire esto. Ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Porque los judíos estaban persiguiendo a los cristianos a donde sea que ellos iban. Donde fuesen, allá aparecían los judíos a crear estos alborotos y estos revoluciones. Porque acuérdense que yo le estaba diciendo en Gálatas, que le estaba leyendo que dice que los hijos de la esclava hasta el día de hoy perseguían a los hijos de la libre. Eso es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí. Estos trastornan el mundo entero. También han venido acá, a los cuales Jason ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hay otro rey aparte de ti, rey. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jason y de los demás, los soltaron. Pero Pablo predicaba que había un rey llamado Jesús, que tenía un reino. Ese reino, si él es rey y él tiene un reino, el reino entonces no son paredes, no son palacios, sino que el reino es humano. Si Cristo es rey, es porque tiene un reino, y ese reino es la iglesia de Jesucristo. Por eso dice que para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. ¿Cuándo? ¿En el futuro? No, al momento que aceptas a Jesucristo. Dios te traslada al reino de su amado Hijo, como dicen Colosenses. Dios te pone en el reino de su amado Hijo. ¿Cuándo? En el momento de tu arrepentimiento y tu conversión. Porque Jesucristo es el Rey. Entonces, para terminar, vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda de Pedro. Aunque había una parte, bueno, esta la voy a leer más adelante, pero vamos a leer Segunda de Pedro 2, 5. Dice, acuérdate que estoy tratando de probarle que cuando Jesús habló de predicar el evangelio en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, él tenía un plan de antemano de
convertir a muchos judíos de todas partes, de todas las naciones, prepararlos como discípulos, enviarlos a sus naciones para que ellos siguieran predicando el evangelio en todas partes. Estos que trastornan el mundo han venido aquí también. Tenga cuidado, rey, porque ellos hablan de un rey que tiene un reino más grande que este, más poderoso que este. ¿Va comprendiendo? Entonces, en 2 de Pedro 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Lo ve? El mundo antiguo. Tal vez en el mundo antiguo vivía gente en todas partes del mundo. Tal vez. En cuanto pedazo de tierra hay, que lo dudo. Pero la Biblia le llama aún a aquellas personas, que no sé cuántos millones o lo que sea de personas murieron en el diluvio, pero Dios le llamó a aquel mundo o a aquellos habitantes el mundo antiguo. O sea que no tenía que ser el mundo totalmente colonizado, no tenía que ser totalmente colonizado para que se le pudiera llevar el evangelio al mundo. ¿Al mundo qué? Al mundo existente. Aquellos eran el mundo antiguo. En el tiempo de Jesús estaba el mundo del primer siglo. Y a este tiempo que estoy viviendo está el mundo actual. Que hay personas hasta en las Islas Galápagos. Creo. ¿Entiendes? Así que no necesariamente tiene que ser el final, que todo esté, que haya gente hasta en el Polo Norte y en el Polo Sur, para que se le pueda llamar el mundo. Eso es sencillo, espero que ¿verdad? Lo entiendan. Entonces voy a terminar con esto, con este sí termino. Dice, este es el top of the line. El top of the line, ¿entiendes? Dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual, ahora oiga, el cual se predica en toda la creación, que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si usted entiende que cuando Jesús dijo que tenía que ser predicado este evangelio todo el mundo para testimonio a las naciones, estaba hablando de este tiempo, usted está equivocado. Jesús estaba hablando de esto que está hablando Pablo, de eso que habló Pablo en otra epístola, de lo que habló el mismo Juan, cosas que han de suceder pronto, porque el tiempo está cerca. Ya le expliqué también anteriormente que se estaba hablando de la destrucción del templo, de huir de esa generación perversa, porque le venía juicio a esa generación, huir de esta generación, no de la generación en el futuro. Huir porque venía juicio a Israel, Judea, Samaria, a todos. Era una persecución a todos los judíos donde estuviesen.
Si estaban en el Imperio Romano, ya los iban a seguir. Así que el Evangelio fue predicado, como dice aquí, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. O sea, las comunidades, las naciones, los territorios habitables hasta ese momento. Primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, las ciudades fueron creciendo, se fueron ampliando, pero para el tiempo del cambio de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento, de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial, la de arriba, la Nueva Jerusalén, el Evangelio iba a ser predicado en todos lugares. Iba a ser predicado en todos los lugares, en todo que, como dice aquí, en toda la creación que está debajo del cielo, hasta ese momento. No en el futuro, hasta ese momento. Así que le he podido probar, usando ese único texto tan difícil para tantas personas, de que no lo puedes coger de excusa para no entender a voluntad que Mateo 24 está hablando de la destrucción del templo y de la destrucción de la ciudad, Jerusalén, igual que Samaria, igual que Judea. Los que estén en Judea huyan a los montes. Así que espero que haya podido entender esto. Tal vez yo no sea un buen maestro, no sé, pero espero que le haya podido ayudar en algo. Así que Dios le continúe bendiciendo. Yo voy a descansar. Amén.